y todos, soy Paula Cáceres, estudiante de Derecho, y les quiero dar la bienvenida a Ideas sin Tiempo, un podcast donde exploraremos las ideas de 5 pensadores en el marco de las cátedras UAI, cuyas reflexiones siguen vigentes en el mundo actual. Hoy nos vamos a centrar un poquito en el tópico de la educación, pero no solo en el sentido técnico en el que estamos tan acostumbrados a abordarla, en donde importan los puntajes, la empleabilidad o si esta es eficiente o no, sino que queremos abordar la educación como un proyecto moral y republicano. Y para eso volveremos a una figura clave, Andrés Bello, que es uno de los grandes intelectuales del siglo XIX, cuyo legado va mucho más allá del derecho o la gramática, que es como a lo que estamos acostumbrados a escuchar de él. Entonces, para esta conversación nos acompaña nuevamente Iván Jaksic, director de la Cátedra Andrés Bello, filósofo, historiador y uno de los más importantes estudiosos del pensamiento de Bello y Premio Nacional de Historia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Paula. Encantado de estar en el programa. Para empezar, en Chile actual hablamos mucho de crisis educativa, como que los resultados están estancados, la desigualdad que hay dentro de esta para acceder y todo eso, y la falta de sentido. Pero Bello pensaba la educación desde otro lugar, que él tenía una visión diferente. ¿Qué nos podría decir usted de la visión de Bello respecto a la educación y por qué para él era central en la construcción de la República? Gracias. Mira, en primer lugar yo partiría resumiendo lo que fue la trayectoria de Bello que lo vincula a la educación. Porque él desde muy temprano fue tutor, fue maestro. De hecho, su discípulo más conocido y más distinguido es Simón Bolívar. Con posterioridad, bueno, él estudió lo que sería el equivalente de artes liberales en un momento en que la universidad tiene un gran auge, y él se siente deudor de esa formación. Entonces, uno partiría diciendo de que Bello absorbe un concepto de educación que tiene que ver con la formación intelectual, la formación moral, y eso lo vive desde muy, muy temprano, pero dado los avatares de su vida, él se encuentra siempre con la educación. Cuando llega a Londres, que va primero como diplomático, pero colapsa la Primera República de Venezuela, él tiene que encontrar un oficio, algo que hacer. Y ya era un estudiante muy premiado, en latín sobre todo, y tenía mucha facilidad para los idiomas. Y entonces sabía inglés perfectamente, sabía francés. Continuó desarrollando estos talentos lingüísticos porque ya había absorbido los propósitos de la educación, que son propósitos de crecimiento, de compromiso, de pensamiento. Él ya lo había absorbido. Entonces enseñaba con mucha pasión, enseñaba latín, enseñaba griego ya en Londres. Yo también destacaría el que ya estaba pensando, estamos hablando del año 1821, cuando ni siquiera se ha consumado la independencia, él ya está pensando en la alfabetización. Cuando ya él entiende de que la república es inevitable, de que no se ha ganado la guerra, pero que vamos a tener una república, él ya está pensando en la educación como un elemento fundamental para la promoción de lo que sería una lealtad cívica. Cuando llega a Chile, rápidamente se incorpora al sistema educacional existente, que eran en el fondo una serie de colegios que no estaban vinculados a un propósito nacional. Trabaja en el Colegio de Santiago, redacta currículum, pero su gran logro, y esto él lo anuncia durante los años 30, durante la década de los años 30, él dice, de los 3 tipos de sistemas políticos principales, que son los de Aristóteles, ¿no? La monarquía, el despotismo y la república.
y él dice, citando a Montesquieu, dice que de todos los sistemas políticos, la educación es la más importante en un sistema republicano. Entonces, esa es una convicción de la que él parte, pero inmediatamente él piensa en las instituciones. ¿Qué institución se va a hacer cargo de la educación nacional? Sabemos que él revisó la Constitución del año 1833 y uno de los artículos de la Constitución del año 33 dice claramente, habrá una superintendencia de la educación. Y Bello desarrolla este concepto con la creación de la Universidad de Chile, ¿cierto? Que es una supervisora de la educación nacional. Y lo importante es que exista esta institución, pero que al mismo tiempo exista una filosofía de la educación. Y el fin último de la educación es la educación cívica, el respeto por la ley y el respeto por el prójimo. Claro, es interesante pensar que esta mirada de Bello no era solo un ideal, sino que él formó instituciones, programas, las normas que conocemos también, y tenía un propósito de fondo que era que Chile no solo tuviera un Estado, sino que también ciudadanos. Entonces, en este contexto, profesor, ¿cómo entendía Bello el rol del Estado en la educación y qué tipo de relación creía que debía existir entre lo público, lo común y el saber? Bueno, el papel fundamental del Estado es promover la educación por varias razones muy prácticas. Porque es un mundo más complejo, es un mundo en donde hay igualdad ante la ley, o sea, uno no nace noble, uno no nace y no puede superar una cierta categoría estamentaria, que es lo propio de la monarquía. El Estado promueve la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley conlleva la comprensión de la ley. La comprensión de la ley requiere alfabetización. Entonces, ¿pero quién tiene los recursos? Los recursos los tiene la Iglesia, pero las obligaciones en una república donde existe el derecho civil, es necesario que haya también una educación laica. Y entonces la concepción de Bello respecto del Estado es un Estado que educa. Educa para la ciudadanía, pero también establece los derechos. Porque la Constitución de 1833 tiene requisitos para votar. Y inicialmente eran requisitos de propiedad, pero Bello se encargó, y existe un gran debate en los años 40, cuando él dice que la votación o el derecho electoral depende de la alfabetización. Entonces, él ve que es importante que en un sistema representativo republicano, quien ejerce el voto, ejerce un voto informado. Lee sobre las diferentes propuestas políticas. Y entonces, claro, esto es lo que va a generar, sobre todo cuando se elimina el requisito de propiedad, que es con la ley de 1874, que se expande con una enormidad el derecho de los ciudadanos para el voto. Pero se inició como un incentivo. Si tú eres alfabeto, tienes un sueldo, tienes un trabajo, puedes votar. Lo que antes no existía. En el sistema monárquico eso no existía. Entonces, es como una maquinaria que tiene diferentes partes, pero estas partes tienen que unirse para trabajar armónicamente. Y entonces esa parte, como tú mencionabas, institucional, pero también un propósito, ¿cierto? Y eso es lo que logra Andrés Bello. Profesor, muchísimas gracias por esta conversación. Estamos en tiempos donde muchas y muchos jóvenes se podrían preguntar que ¿para qué sirve estudiar? O sea, y las ideas de Bello nos recuerdan que la educación no es solo un camino individual, sino que es un compromiso colectivo. Que no basta con saber más, sino que hay que saber convivir, participar y construir. Entonces, antes de cerrar, me gustaría como preguntarle o invitarle como que qué reflexión final le gustaría dejar para quienes nos escuchan hoy, sobre todo para aquellos
que sienten que el sistema educativo ya no forma ni es inspirador? En primer lugar, yo creo que tenemos que reconocer el que existe una crisis. Lo que haría Bello sería, en primer lugar, pensar a qué se debe esta crisis, no simplemente decir estamos mal, sino que buscar los elementos reformables. Y en ese sentido yo creo que podemos enfrentar muchos de los desafíos que Bello mismo tuvo que enfrentar. Por ejemplo, cómo llevar la educación a los sectores rurales. En una época en que el 80% de la población chilena vivía en el mundo rural. Entonces, una cosa es la educación en Santiago, otra cosa es la educación en el mundo rural. ¿Cómo se lleva a cabo? Eso era un desafío enorme. Hoy en día los desafíos son diferentes. Por ejemplo, este individualismo exacerbado, la falta de formación de los profesores es realmente patético, que un profesor no pueda pasar un examen de comprensión de lectura. Bello tenía muy claro que, por eso la creación de la escuela normal, por eso la importancia de los textos de estudio. Él tenía muy claro eso, la formación del profesor. Esto no es solamente teoría. Esto es algo muy práctico que Bello tiene en cuenta. Entonces, por un lado, el reconocimiento del problema y la identificación de las raíces de ese problema. Y reconocer la realidad. Hoy en día, una persona puede prescindir de la educación, pero a un gran costo, y que se traduce en la falta de convivencias, se traduce en la fragmentación. Pero claro, es posible ser un influencer, ¿no es cierto? Pero ¿qué aporta a un proyecto de país, a un proyecto de nación, a un proyecto de convivencia? Y eso es la educación. Pero yo creo que si Bello estuviera con nosotros hoy en día, diría, partamos por la formación de los profesores. Porque todo chileno tiene que asistir a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Y bueno, el profesor tiene que generar un entusiasmo, una ambición por el conocimiento, y tiene que hacerlo dando el ejemplo. Y eso sería una reforma fundamental. La capacitación de los profesores, la validación del papel del profesor, pero también el papel de las familias, ¿no? El respeto al profesor, promover la imagen del profesor, y también la edad, el respeto por la edad, por la experiencia. Es decir, de que estamos en una crisis, pero no es una crisis insuperable. Lo que sí es importantísimo es vincular la educación a un proyecto de nación. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por deleitarnos con su presencia el día de hoy. Y antes de despedirnos, queremos dejar extendida una invitación a todas y todos quienes nos escuchan, que es que durante este año las cátedras OAI seguirán desarrollando espacios de reflexión pública, presentaciones de libros, conversaciones con expertos, nuevas publicaciones, y entre ellas una edición revisada del Código Civil de Andrés Bello, ya que se cumplen 170 años desde su promulgación. Entonces le invitamos a ser parte de esta comunidad que busca pensar en Chile y en América Latina desde sus raíces, pero con proyección hacia el futuro. Tenemos toda la información actualizada en nuestra web, que es www.uai.cl/cátedras. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast donde las ideas del pasado nos ayudan a pensar en los desafíos del presente. Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias.